La corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Siendo así, los primates quien gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Gracias al correcto funcionamiento, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio, decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. La corteza cerebral contiene sustancias blancas que son 10.000 millones de neurones con axones. Áreas de la corteza cerebral, como la corteza motora, corteza sensitiva, la área auditiva, área del habla y área de la visión. Bueno, la corteza motora es la que tiene la capacidad de movernos, es algo fundamental para la supervivencia, ya que nos permite reaccionar a los estímulos y en realidad ejecutar cualquier tipo de conducta, incluyendo las necesarias para permitir nuestra supervivencia. Pero el movimiento no se produce sin más, requiere de cierta planificación, coordinación y precisión. La corteza visual del cerebro es la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información. Esta área solo está bien desarrollada en uno de los hemisferios cerebrales, habitualmente en el izquierdo. En la corteza sensitiva son las sensaciones que provienen del cuerpo como tacto, presión, temperatura y dolor. Esta área sensitiva es la porción que recibe señales en forma directa de diferentes receptores sensitivos ubicados en todo el cuerpo. Las señales que llegan al área antes son procesadas en parte en las estructuras encefálicas profundas. Las partes del cerebro. El cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo, situado en la parte superior de la médula espinal. Consta de la corteza cerebral, la sustancia blanca y los núcleos estriados. Es principalmente una capa del tejido que cubre los hemisferios cerebrales. Esta capa cuenta con circunvoluciones que generan pliegues, lo que permite que aumente la cantidad de la corteza. Sus hemisferios cerebrales están separados por cisuras. Cisura central o de Rolando. Separa el lóbulo frontal y parietal. La cisura lateral o de Silvio divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. En cada hemisferio hay una subdivisión en 4 lóbulos: el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, y el lóbulo temporal. Capas de la corteza cerebral. Primera, capa molecular. La capa molecular, también es conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establecen cantidades de sinapsis entre diferentes neuronas. Segunda, capa granular externa. Esta capa es la segunda región más superficial y se encuentra debajo de la capa molecular. Esta contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. La capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Tercera, capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por células piramidales, se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Cuarto, capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en una forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente conocidas como la banda externa del Buyard. Quinta, capa piramidal interna. También es conocida como la capa ganglional. Esta contiene células piramidales muy grandes y de tamaño medio.
También contiene un elevado número de fibras horizontalmente que forman la banda interna del bayar. Sexta, capa multiforme. Esta capa también es conocida como una de las células polimórficas y contiene células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular y ovoide. Células o neuronas de la corteza cerebral. Célula piramidal. Son un tipo de neuronas multipolares situadas en diversas partes del cerebro, incluyendo la corteza cerebral. Estas son las fuentes primarias de excitación de la corteza prefrontal y del sistema piramidal. Célula estrellada. Son múltiples dendritas ramificadas en un axón corto. Célula fusiforme. La dendrita inferior se ramifica en la misma capa celular y la dendrita superior asciende hacia la superficie de la corteza y se ramifica. Célula horizontal. Está compuesta por pequeñas células fusiformes dispuestas horizontalmente en la capa más superficial de la corteza. Célula Martinotti. Tiene dendritas cortas, pero el axón está dirigido hacia la superficie de la corteza.